Sí, dice Estamos ya en no. comunicación con Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenos días, Zaffaroni. ¿Qué tal? Roberto Navarro. Hola, ¿qué tal, Navarro? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo lo trata el coronavirus? Bien, bien, bien. Haciendo sesiones a distancia con la Corte Interamericana, trabajando, más que si estuviera suelto. ¿Sabe qué? Me interesa empezar por ahí. Cuando usted trabaja en esta Corte Interamericana, ¿qué nos puede compartir de lo que ocurre en el resto de los países? Bueno, la visión que tenemos en la región es una visión bastante, no digo apocalíptica, pero bastante preocupante en muchos sentidos. Tenemos noticias graves de lo que sucede en Perú, por ejemplo. Ha habido una advertencia de la Comisión Interamericana. Hemos hecho un ciclo de conferencias. La semana pasada se hizo una larga conferencia sobre la situación de las cárceles en la región. Hay algunas situaciones dramáticas, como el caso de El Salvador, el caso del Perú. No tenemos noticias concretas respecto de Brasil, pero lo sospechamos. En fin, hay una serie de problemas de esta naturaleza. ¿Sí? Nos preocupa el pospandemia, ¿no? ¿Qué sucederá? Todo esto está haciendo caer fajas de clase media, van a caer bajo la línea de pobreza. Y si antes, en el prepandemia, hubo a lo largo de todo el Pacífico, de América del Sur del Pacífico, hubo protestas públicas, y nuestros estados, los estados, bueno, nosotros nos hemos salvado por la elección, pero los otros estados reaccionaron con represión, ¿no? O sea, reaccionaron irracionalmente frente a las demandas de gran parte de su población. Bueno, no creemos que en el post-pandemia, donde se van a sumar esas fajas de clase media que van a caer bajo la línea de pobreza, y vayan a reaccionar de manera racional a esas demandas, ¿no? Es bastante preocupante el post-pandemia en este sentido, ¿no? Aquí se habla muchas veces en los medios de algunos reparos institucionales. Ahora, yo estoy viendo un montón de países en donde hay toque de queda, estado de sitio. Sí. Se están naturalizando ese tipo de medidas. Sí, algunos están exagerando las medidas y las están utilizando de una manera totalmente irracional. El caso, tuve una conferencia a distancia con El Salvador, por ejemplo, y bueno, lo que están haciendo es una locura, ¿no? Porque a los que violan las medidas de cuarentena, los meten en unas cárceles nuevas que han creado para los que violan las reglas de cuarentena. Es decir, frente a la recomendación de que no hagamos instituciones totales, hacen una nueva institución total, ¿no? Crean nuevos focos de virus. Bueno, eso sí es una locura, ¿no? Algunos casos, evidentemente en este caso es una medida de tipo irracional, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no todos son así, no. Zaffaroni, a veces uno lee que dicen, bueno, Bolsonaro es un genocida porque sabiendo que la gente va a morir, toma decisiones que lo guían hacia ese lugar. Ahí ¿no existe esa responsabilidad penal o sí podría existir? Yo creo que hay una responsabilidad, por lo menos una responsabilidad. Va a haber en su momento, lo puedo decir porque total, con el trámite que hay en el plano internacional, hasta que llegue a la jurisdicción internacional, va a pasar tiempo y yo ya no voy a estar en la Corte Interamericana. Sí, adelanto opinión en ese sentido de que hay un abandono masivo de personas. Y bueno, sí, eso va a generar responsabilidad internacional por parte de los estados, ¿no? Ajá, así que personajes como hay... Bolsonaro podrían ser juzgados por abandono de personas. Bueno, desde el plano internacional no se juzga personas, ¿no? Eso corresponde al derecho interno. Desde el plano internacional lo que se juzga es la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, se condena estados, no se condena personas. La Corte Interamericana, en el sistema interamericano no tenemos un tribunal penal internacional como puede ser el Tribunal de la Haya, ¿no? Que sale de Roma, ¿no? No, ese es el único tribunal penal internacional que existe, pero en este momento, ¿no? Hubo otros tribunales ad hoc, pero como tribunal penal internacional normal, ese es uno, ese es el único.
Pero no, la Corte Interamericana y el sistema interamericano no condena a personas, pero sí condena a Estados, y obviamente que hay un abandono masivo de personas por parte del Estado. No hay es decir, hay una falla en la garantía del derecho humano a la vida, ¿no? Sí. ¿En Brasil podría ser un caso? Podría ser un caso, sí. No, y no solo Brasil, creo que habría otros, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, se habla mucho de Ecuador, no tengo clara la situación de Ecuador, pero se habla respecto de Ecuador. Ajá. Sí. Está muy bien. ¿Cómo está viendo la situación en las cárceles en Argentina, en la que, bueno, ahora sí empiezan a aparecer casos? Ayer apareció en Ezeiza nuevos casos, hay en algunas provincias, hay en Buenos Aires. Bueno, espero que lo que nosotros queríamos evitar con una cierta reducción de la población penal racional no se produzca. Vamos a ver qué sucede. Ahora sí estamos en las manos de Dios. Trataremos de espero que se haga todo lo posible para que no se produzca. Lo que queríamos justamente era evitar esto, ¿no? En los últimos días están saliendo a la luz acciones de los servicios de inteligencia, sí, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, de persecución, bueno, de distintos delitos que se han cometido. Me gustaría también escuchar tu reflexión sobre lo que va conociendo día a día. Sí, obviamente no conocemos los detalles, pero sabíamos, teníamos la seria sospecha de que esto estaba sucediendo. Ninguno de nosotros hablaba por teléfono, usaba el mail, sabiendo que esto estaba sucediendo. No conocíamos los hechos, en realidad los detalles, pero así sabíamos que, obviamente, y cómo ha operado el LOFER y todo esto, sabíamos el involucramiento de agentes de los servicios de inteligencia en este tipo de cosas. El otro día tuvimos una charla con Cristina Tamaño, y obviamente sí, se había desvirtuado todo el servicio de inteligencia del Estado. Es decir, el servicio de inteligencia del Estado es necesario para la seguridad del Estado, para la seguridad exterior, terrorismo, criminalidad organizada, etcétera, ¿no? Todo aquello que puede amenazar al Estado como Estado. Bueno, todo eso se había dado vuelta para utilizarlo en espionaje interno de la oposición y de disidentes, etcétera, ¿no? Todo eso sí, lo sospechábamos. Lo que ahora está saliendo a luz son los detalles, es decir, las distintas maniobras, las personas a las que se estaba investigando, las escuchas, en fin. Todo eso que no es otra cosa que la desviación de un servicio necesario del Estado hacia una función delictiva, pero meramente interna para hegemonía de un sector, de un partido, de un gobierno, de un régimen, diría yo, porque creo que la administración anterior fue directamente no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Y que ahora, además, lo que aparecen son pruebas que llegan hasta sí, arriba, que depende directamente de Macri. ¿Qué tipo de responsabilidad penal le cabe a Macri en estas cosas? Bueno, no puedo... Obviamente que autoría mediata, es decir, ¿cómo se define el autor de un delito? Y es aquel que tiene el poder, es decir, el gobierno de la conducta, ¿no? Y bueno, ¿quién tiene el poder, el dominio del hecho, el dominio del delito? Y bueno, la cabeza, ¿no? Que responde a esas órdenes, naturalmente, ¿no? Si hay alguien que está respondiendo a esas órdenes, desde un punto de vista jurídico penal, es un autor mediato. No se necesita apelar a la teoría del armado de poder, etcétera, esa teoría que se está manejando por ahí en el LOFER, que a mí nunca me gustó, la estructura armada de poder. No es necesario eso. Directamente creo que quien tiene dominio del hecho, y quien tiene dominio del hecho es quien da las órdenes. Bueno, listo, no es un investigador, es un autor mediato, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué opinión le merece esta carta referida a la infectadura en esta acusación al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, lo que estoy viendo en esto es un juego de facciones
Nunca creí que podía llegar a este grado. Me gustaría que hubiese una discusión, porque puede haber defectos, puede discutirse mucho si algunas actividades pueden abrirse, no pueden abrirse, pero me gustaría que fuese una discusión seria entre especialistas, entre gente que sepa y desde distintos puntos de vista, y que, bueno, nos ilustre a los que no somos especialistas en esto, ¿no? Nos hagan ver las distintas opiniones que desde un punto de vista científico, racional hay, y bueno, entrar en un debate serio, pero no veo el debate serio de ninguna manera. Lo que veo es un juego de facciones directamente. Esto no se puede discutir así con la farándula, no, son cosas que las tienen que discutir entre los que saben, y bueno, y en las distintas opiniones de los que saben nos ilustran los que no sabemos. Pero lo que veo es una cosa medio farandulesca y facciosa, por otra parte, ¿no? Un aprovechamiento de todo esto, aprovechar, bueno, el sentido de incomodidad que tenemos todos, la molestia que sentimos todos naturalmente, de no poder salir normalmente a la calle, no poder ir a tomar un café, no poder ir a un restaurante, todo eso nos sentimos molestos, sí, nadie está feliz, ni saltando, ni festejando que vivamos esta situación. Pero lo que veo es una diablura política sumamente grave, de la picaresca política, y esto no es una cuestión de picaresca porque estamos discutiendo vida o muerte, ¿no? Uh-huh. En fin, insisto, me gustaría tener o asistir a una discusión seria sobre el tema, ¿no? Una discusión entre las personas que saben. En las últimas semanas hay movimientos fuertes para que se conozcan cosas que ocurrieron durante el macrismo y movimientos fuertes para evitarlo, que se conozcan o para desvirtuar esa información. Muchos pensamos que si no se conoce es difícil evitar que ocurra nuevamente, ¿no? Como alguna vez fue tan importante luego de la dictadura, claro, no solo el juicio de las juntas, sino el conocimiento que se dio. Exactamente, en ese caso me iba a referir a eso. Quizá el juicio a las juntas en su momento muchos lo criticamos porque estaba limitado a las juntas. Uh-huh. Pero bueno, fue lo que le dio publicidad a lo que había sucedido durante la dictadura. Sin el juicio a la Junta no hubiese sido posible que años después hubiésemos reabierto los procesos que habían estado arbitrariamente cerrados, y bueno, la opinión pública no lo hubiera tolerado si es que la opinión pública no estaba enterada de lo que había sucedido, y la opinión pública se enteró justamente de lo que había sucedido precisamente por el juicio a la Junta, ¿no? De modo que sí, considero que es indispensable, pero me parece que este ruido que se está haciendo también para superar la cuarentena, salir de la cuarentena, etcétera, este aprovechamiento de la incomodidad que sentimos todos con la cuarentena, también responde a eso, ¿no? Mientras se arma el lío con esto, la opinión pública se distrae, ¿no? Es un poco eso, creo que también buscan distracción de la opinión pública en este sentido, ¿no? Es decir, usted piensa que como a la salida de la dictadura, hoy es imprescindible que se conozca todo lo que pasó para que no vuelva a ocurrir también. Es imprescindible que darle transparencia a todo lo que ha sucedido, o sea, efectivamente, sí. Y sobre todo, no solo sobre, esto que pasa de las escuchas y del espionaje, todo esto, sino sobre todo lo que tiene que ponerse de resalto son los delitos económicos que se han cometido, la macroadministración fraudulenta de que hemos sido víctimas, la salida de miles y miles de millones de dólares, que dicen la fuga de dólares. No es fuga de dólares, esta no hubo fuga. Fuga hay cuando uno vence alguna cosa. Yo me fugo de una cárcel porque evado a los guardiacárceles, pero acá no se evadió nada. Salieron directamente, no hubo fuga, hubo salida de dólares. ¿Qué es eso? Eso es una macroadministración fraudulenta, por supuesto. Si yo hubiese hecho eso y hubiese endeudado de la misma manera a un incapaz, a un huérfano o a un demente, si hubiese sido el curador del demente o el responsable del huérfano, estaría preso por administración fraudulenta. Ahora, claro, nos hizo eso a 40 y pico millones de argentinos y no pasa nada. Es un delito también, entonces. Es un macrodelito.
Bueno, eso tiene que ponerse, sí, un informe del Banco Central diciendo salieron 80 y pico mil millones de dólares. Fugaron, no fugaron, salieron por la puerta, no es que fugaron. Bueno, y eso lo facilitó el anterior régimen. Bueno, es sin duda además una causa histórica de nuestro subdesarrollo, ¿no? Porque yo publiqué algo similar sobre 2001, en 2002, con todos los nombres, y cuando ahora Horacio Berbisky publicó la de él, los nombres eran los mismos. Exactamente, sí, no cabe la menor duda. Sabemos quiénes están detrás de esto, los intereses son los mismos. Y diría que si vamos más atrás, el endeudamiento que produjo, que comparado con esto era mínimo, pero lo produjo. Martín Ereos es lo mismo. Es decir, hay una continuidad en todo esto. ¿Qué tiende todo esto? Tiende a cronicizar nuestro subdesarrollo, ese es el asunto, a hacer crónico nuestro subdesarrollo, con todas las consecuencias letales que tiene el subdesarrollo, ¿no? En la región lo vemos claramente, ¿no? Si nosotros lográsemos sumar en la región todas las muertes que causa el subdesarrollo, y nos estaríamos echando, yo no sé, una ciudad de regulares proporciones todos los años, ¿no? Mucho más que Hiroshima y Nagasaki. Es decir, el subdesarrollo en nuestra región es un genocidio progoteo, es eso, ¿no? Si sumamos las muertes que tenemos por atención selectiva de la salud, por falta de campañas sanitarias, por deficientes campañas de vacunación, por inseguridad laboral, por muerte violenta, por suicidio, sobre todo en la tercera edad, por inadecuación de los caminos que tenemos, los vehículos que nos imponen, etcétera. Y sí, nos estamos echando una respetable cantidad de vidas humanas por año, ¿no? Ahora, entonces esto que se está haciendo en el Congreso respecto a la salida de divisa, como usted lo dice, debería pasar a la justicia luego del Congreso. Yo creo que tendría que pasar a la justicia, efectivamente, sí. Y es un macrodelito. Tiene que pasar a la justicia, y la acusación, usted nos dice que sería administración fraudulenta. Yo no sé, hay una discusión en el plano internacional, pero creo que se puede usar la figura de la administración fraudulenta. Es decir, es el administrador infiel, naturalmente. Cuando dolosamente el administrador infiel intencionalmente perjudica los intereses de su administrado en beneficio propio de un tercero, bueno, es la definición de administración fraudulenta que está en el 163 del Código Penal, ¿no? La hemos copiado de los alemanes, ¿no? Bueno, sí. Para unir las dos partes, que en mi opinión son imprescindibles una para la otra, estamos investigando qué hicieron los servicios de inteligencia, el sistema de persecución, y cómo hubo una administración fraudulenta que nos vacía, que cronifica nuestro subdesarrollo. Eran imprescindibles una para la otra, digo, sin persecución no se podía. Por supuesto, había que estigmatizar a todos los otros, había que decapitarlos mediáticamente, había que extorsionarlos de alguna manera, había que amenazarlos, y eso era la cobertura para cometer el otro macrodelito. Vio que quienes lo hicieron en los medios están ahí, ¿no? Digo, o sea, uno convive, así como a la salida de la dictadura uno se podía cruzar por la calle con cualquier genocida, uno convive, prende la tele y ve a los mismos tipos que armaron esas cosas, opinando y haciendo juicios morales sobre la coyuntura actual. Estamos en ese proceso en el cual todavía no se conoce la verdad, todavía no se juzgaron, y da lo mismo la Biblia que un calefón, ¿no? Bueno, porque obviamente continúan teniendo el monopolio de la creación de realidad. Es decir, no nos llamemos engaño. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos, pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación, crean realidad. Uno vive por la realidad que le transmite la comunicación. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos por vía directa, lo vemos por la comunicación, ¿no? Bueno, tampoco sabemos lo que pasa en otro barrio en una de esas. Entonces, mientras existe este monopolio, ¿qué función cumplen estos medios hegemónicos? Cumplen la función de un partido único.
es decir, canalizan opinión pública, lo que en una democracia plural tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, y en consecuencia son un partido único, son el equivalente a lo que otrora hubiera sido el Pravda de Stalin o el Völkischer Beobachter de Hitler. No, hoy, bueno, no se hace un totalitarismo con camisas negras ni camisas pardas, no, esas cosas, ni se sueña con que vamos a ser todos felices mañana después de la dictadura, etcétera. No, vamos a ser todos felices mañana cuando se termine de concentrar riqueza y se va a desparramar para abajo. Nunca se desparramó nada, no importa. Es decir, hoy la ideología es otra. Hoy no leemos Mein Kampf para entender cuáles son una ideología contraria a los derechos humanos. Basta con leer a Milton Friedman o a Friedrich von Hayek, ¿no? Esos son los evangelistas del nuevo discurso totalitario. Discurso totalitario que se autodenomina neoliberal, ¿no? El liberal no tiene nada, nunca tuvo nada. Pero bueno, el efecto es ese, y ellos disponen todavía de ese dispositivo, disponen de los dispositivos que crean realidad única, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de toda la región, ¿no? Esto no es un fenómeno solamente argentino. Si nosotros comparamos el poder de algunos medios concentrados de otros países con el nuestro, bueno, el nuestro es un boliche de la esquina, ¿no? Otros son mucho más fuertes todavía, ¿no? Y hay mucho menos espacio. Todavía acá tenemos algún espacio, estamos hablando de una radio en este momento, tenemos algún espacio. Pero hay países donde ese espacio está todavía mucho más reducido que el nuestro, ¿no? Yo comparto mis vivencias personales. Sinceramente, prácticamente teníamos la certeza de que si Macri ganaba las elecciones, estos espacios dejaban de existir, porque teníamos la amenaza latente. Claro, sí, por supuesto, de eso no me cabe la menor duda, ¿no? No se hubiese reforzado todo esto, no hubiésemos tenido cuarentena, no sé la cantidad de miles de muertos que hubiésemos tenido a esta altura del partido, si hubiésemos tenido las mismas protestas y las mismas convulsiones y la misma represión que los países sudamericanos del Pacífico. En fin, nos venimos salvando de eso, ¿no? Yo no sé si el Papa es argentino, Dios es argentino, pero nos está haciendo salvar de eso de momento, y bueno, tenemos que tomar la medida para seguir salvándonos, ¿no? Pero efectivamente, sí. Hola. ¿Se cortó? Hola. Sí, no, lo escucho, sí. Ah, bueno. Y le iba a preguntar, porque hay como una suerte de resignación con este tema de los medios. ¿Es así? ¿Solo queda la resignación? No. Creo que hay que tomar medidas. Creo que si nosotros en el post-pandemia tenemos que reforzar nuestra democracia, tenemos que volver a la Constitución, tenemos que volver a la democracia plural, tenemos que volver al sistema republicano, bueno, una de las medidas elementales es la pluralización de medios, no queda otra, porque monopolio de medios, creación única de realidad, es propio de un totalitarismo, de una democracia plebiscitaria, etcétera, pero no es propio de una democracia plural. Hay muchos conceptos de democracia, ¿no? Democracia plebiscitaria, que yo no sé si eso es democracia, en fin, etcétera, pero históricamente el concepto de democracia que nosotros tenemos en la región y que corresponde a los derechos humanos en la región es una democracia plural. Y una democracia plural es absolutamente incompatible con una concentración de medios como creación única de realidad. Esto es claro. ¿Y eso se arregla con una ley a esta altura? No sé, no soy un especialista en la materia, pero especialistas en la materia tenemos unos cuantos, será cuestión de discutirlo y será cuestión de adaptar nuestra comunicación a las condiciones de una democracia plural, ¿no? Yo no manejo el tema como para decirle cuál es la solución, pero la solución la tenemos que encontrar y no nos falta gente capaz. En la Argentina tenemos gente con suficientes neuronas y que la usan bastante bien. Bueno, tenemos que juntarlos y decir, bueno, ¿cuál es la solución para tener una comunicación compatible con un sistema de democracia plural, ¿no?
y que la canalización de opinión pública se vuelva a hacer a través de los medios democráticos, que son los partidos políticos. La última, hay un proyecto de ampliación de la Corte de Rodríguez Sá. Yo no sé si usted lo leyó, si está de acuerdo. No lo he leído. Me enteré que presentó el proyecto, pero no lo he leído. Pero bueno, usted tiene la idea en principio que es necesario ampliarla. Yo desde que estaba en la Corte y vivencié el funcionamiento de la Corte, me di cuenta de los defectos técnicos, ¿eh? No estoy hablando de cuestiones. Políticamente hay una cosa que es irrebatible, que es que no podemos tener desde un punto de vista republicano una concentración de poder tan grande como la que existe en 3 personas, ¿no? Porque son 5, pero 3 de mayoría. Entonces, eso sería la consideración político-constitucional, digamos. Pero desde un punto de funcionamiento técnico, de funcionamiento interno, sí, yo siempre vine sosteniendo la tesis de que era menester tener una corte de unos 15 ministros dividida en 5 salas para las cuestiones de arbitrariedad, y que en los casos, poquitos casos de inconstitucionalidad que trata la Corte, que voten los 15. Pero no hay ningún poder judicial en el mundo de nuestra tradición más o menos democrática, y ni siquiera en los otros, que tenga semejante concentración de poder y que esté tan irracionalmente programado como nuestro poder judicial, ¿no? Me queda algo tan importante como actual, que son los casos de violencia institucional que están apareciendo en el país. Quería saber su opinión de los. Sí, a Dios gracias los casos aparecen y se publicitan. Lo que vemos en otros países de la región es que la violencia institucional se ha tornado normal, ya no se publicita. Y hay y tenemos países en la región con una altísima letalidad policial, es decir, ejecuciones sin proceso. En algunos con marcadas características racistas incluso. Yo me felicito de que los casos que se producen en la Argentina, sería deseable que no se produjese ninguno, pero bueno, debido al deterioro de nuestras policías, de nuestras agencias, y hemos sabido que pasó en los 4 años anteriores, es inevitable, pero los pocos casos que hay, me felicito de que salgan a publicidad, que se conozcan, que provoquen indignación pública, escándalo público. Eso es importantísimo para no correr el riesgo de que esto se normalice en nuestra sociedad. Eso sería catastrófico. Correríamos el mismo riesgo de otras sociedades, de otros países hermanos nuestros que tienen esa desgracia. Lo peor que podría pasarnos es que se normalice la violencia y la letalidad policial. Zaffaroni, muchísimas gracias, un placer como siempre. Al contrario, un abrazo, chao, un abrazo.